Saludos compañeros, compañeras. Este día vamos a estar viendo un videíto en donde vamos a ver la visión de algunos sindicatos y federaciones que son parte de la Confederación Nacional de Trabajadores Salvadoreños, la CNTS, que están realizando un foro en donde se van a discutir, van a hablar, van a proponer acciones en función de la defensa de derechos, de las libertades, del sindicalismo, de la estabilidad laboral, de pensiones, entre muchos temas. Vamos a ver dos partes o dos visiones en este video. Uno de ellos es la propuesta de los sindicatos, la propuesta de la Confederación, las demandas, los miedos, los temores y por supuesto hemos invitado, se les mandó carta a todos los partidos políticos. Vamos a ver cuáles son los que vienen y vamos a escuchar a esos representantes de esos partidos políticos que amablemente pues vieron la convocatoria, la carta dirigida a las fracciones y tomaron la decisión de acompañarnos y de por supuesto dar sus opiniones. Así que vamos a estar en sintonía de esta actividad. Y actualmente lo que estamos viviendo es una regresión a los derechos humanos, en este caso laborales. Entonces esa preocupación porque también conservar el derecho laboral, conservar el trabajo, se ha constituido casi, ¿verdad?, a cambio de un silencio y de una subordinación completa. Y la clase trabajadora no deberíamos de permitir eso. También expresar nuestra condena a ese ataque sistemático que las organizaciones sindicales estamos viviendo, unas más que otras, pero casi que todas las organizaciones sindicales están siendo afectadas. Afortunadamente nosotras, nuestras 5 federaciones, pertenecemos a una confederación donde nos hemos comprometido con la clase trabajadora y hasta ahorita no hemos guardado silencio. Hemos alzado la voz de distintas maneras para sortear, ¿verdad?, toda esa represión que estamos viviendo y seguimos, y prueba de esto es eso. También manifestamos nuestro rechazo, evidentemente, por ese sistema de pensiones que no tiene nada de integralidad, ni tiene nada de sustentabilidad, y el riesgo en el que hemos caído ya, de que las personas jóvenes, ¿verdad?, no vayan a tener recursos para poder sobrevivir a una edad mayor. Y finalmente, colocábamos, que reprochamos, en este caso, la calidad de los servicios de salud. No solo es porque nos hemos centrado en eso, porque sin salud no hay vida, porque la disminución presupuestaria que se ha establecido en el presupuesto del presente año, esa disminución, ¿verdad?, a todos los programas, políticas y las carteras de Estado que tienen que ver con esto, y en este caso salud. En el tema de libertad sindical le proponemos, parecen cosas reiterativas porque ya están consideradas, pero el problema es que no se está cumpliendo. Necesitamos que las personas que lleguen a la Asamblea Legislativa trabajen porque se cumpla la Constitución, empezando por ahí. Porque esto ya está legislado, ya está mandatado, ¿verdad?, ya está ordenado, pero sin embargo, ¿qué es lo que nos está pasando? Lo que estamos viviendo. Los tratados internacionales y las leyes secundarias en materia de libertad sindical. La libertad sindical se ha convertido en un pecado prácticamente y somos perseguidas las personas, ¿verdad?, que somos directivas federales, directivas sindicales, etc. Nuestra confederación ha sido afectada significativamente, ¿verdad? Ya nuestra compañera, ustedes conocen el caso, ¿verdad? Nuestra compañera Silvia Navarrete no es la única, está fuera de la institución, porque por exigir un derecho que emana de la libertad sindical, pues fue, digamos, separada laboralmente, ¿verdad? Fue suspendida. Entonces, el compañero Ismael, perdón, que son tantos casos que se me olvidan, secretario de su sindicato, ¿verdad? La compañera también. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que debe haber un cambio en el manejo del cumplimiento. Por eso empezamos por pedirle a los partidos políticos que tienen que trabajar porque se cumpla la Constitución, esos tratados y las leyes. También necesitamos, como clase trabajadora, que se exija al funcionariado salvadoreño que trabaje por una cultura dentro de las instituciones, sean autónomas, ministerios, independientemente de cualquier naturaleza, que se trabaje dentro de la institución por el respeto de hecho y de derecho a las libertades sindicales.
No es posible que sigamos allá como que estamos en décadas anteriores, donde la gente tenía, ¿verdad?, miedo de pedir el ejercicio de su trabajo sindical. Y nosotras, creo que la mayoría hemos pasado, por ejemplo la compañera, todo el año 23 sufrió descuentos, ¿verdad?, que no se le han resuelto por haber invertido horas. Y esto es un trabajo de defensa de derechos. Eso es lo que tenemos que estar convencidos, y por eso lo reclamamos. También pedimos, ¿verdad?, el respeto al fuero sindical. No es posible que el fuero se lo pasen porque no han querido sin ninguna consecuencia. Habemos más de 100 personas, directivas sindicales despedidas, cuando la Constitución lo prohíbe y existe un delito incluso, pero la Fiscalía ausente en todo esto. Por lo tanto, necesitamos que haya un respeto verdadero a ese fuero sindical. Entendido que el fuero sindical es para que nosotros no suframos, ¿verdad?, no enfrentemos represalias por decirle a las autoridades, por decirlo, señalarle a un gobierno X lo que está haciendo mal o los abusos laborales que están ocurriendo en nuestras instituciones. Cuando la legitimidad existe porque pasamos por una asamblea general y es la voluntad reconocida de la clase trabajadora que esas personas pueden representar. Sabemos que las credenciales son importantes, pero no pueden ser determinantes para que un funcionario diga a este sindicato no lo escucho, a este sí lo escucho, cuando es expresión de la voluntad de la clase trabajadora. Igualmente necesitamos que se establezca, quizás, esa es una de las cosas que nos interesa bastante, que se establezca como delito el despido de hechos sin las garantías de ley. Específicamente, aunque está regulado algunos aspectos en el Código Penal, pero no es tan claro como debiéramos. Los funcionarios que han despedido a los compañeros y las compañeras que están en las instituciones y que son militantes sindicales ya deberían de tener, ¿verdad?, un proceso penal. Hemos presentado denuncias a la Fiscalía y quizás están engavetadas. Porque hasta ahorita no se ve claro. Entonces, pedimos, señores y señores de los partidos, ¿verdad?, que cuando ustedes lleguen a ese poder formal, trabajen para eso, ¿verdad?, para que todo funcionario sea procesado penalmente, así como fácilmente se procesa a un ciudadano, fácilmente se procesa a un sindicalista, a una persona sindicalista, entonces porque no cumple o incumple, ¿verdad? Entonces estos señores y señoras de las instituciones para nosotros han cometido delitos porque han incumplido las leyes. Y por lo cuando tenemos un marco legal, ¿verdad?, que nosotros lo que es la ley de ejercicio civil, ¿verdad?, en el sector público. En otro lado sabemos que es el Código de Trabajo, ¿verdad?, pero igual no hay muchas garantías, sino que es el tema de la indemnización. Pero ¿qué pasa cuando ese trabajador de la empresa privada llega al Ministerio de Trabajo a poner la denuncia? Mire, me ha despedido, ¿verdad?, el empresario X y Z. Bueno, si quieren le hacen caso al trabajador, si no le hacen caso, le toman la denuncia, una inspección que si quieren la hacen, si no la hacen. En este trabajo es mucho peor, ¿verdad? Yo creo que tenemos ahí un ministro porque realmente yo sí lo digo, le quedó hambre la camisa, solamente se ha quedado a entregar credenciales y se la da a quien él quiere, ¿verdad?, y a modo de condición, cuando es un deber de ellos, ¿verdad?, como funcionarios. El ministro está para eso, que es para velar por la clase trabajadora que viene ahora. Si ustedes ven cuántos trabajadores, ya sé cuántos trabajadores tenemos despedidos. Pero volviendo al tema de la estabilidad laboral, la hacíamos mención, yo creo que ya decía Sonia, aquí yo creo que el problema no es de leyes, sino es de aplicabilidad de leyes. Hay una ley de violencia contra las mujeres, pero ahora son las mujeres que están siendo más vulnerables. Si una mujer es despedida, ¿verdad?, juega con el sustento diario de su familia, y aquí la mayoría son mujeres solteras, ¿verdad?, son madres, padres a la vez, y estamos sufriendo eso nosotros como confederación, ¿verdad? Ya decía la compañera Silvia, el sindicato CIPA, la secretaria general, está suspendida, 3 directivas más. Así también tenemos directivos que están encarcelados hasta el día de ahora, ¿verdad?, y adicional, pues con el tema del régimen ahora es prohibido esa labor. Así que nosotros lo dejamos bien claro, ¿verdad?, nosotros, nuestra única bandera de lucha es la clase trabajadora. A eso, volviendo, pues, ¿verdad?, si ustedes ven el artículo 2, yo creo que muchos
saben, ¿verdad? Lo que hace mención al artículo 2, ¿verdad?, de la Constitución, ¿verdad?, que dice que habla que el trabajo y la seguridad social, ¿verdad?, es un bien social, ¿verdad? El 37 también, ¿verdad?, que hace mención, pues, lo que es el tema del trabajo, de la salud, la educación, pero sin embargo, ¿verdad?, estamos viendo que la Constitución ahora ha sido tirada por el suelo, está siendo pisoteada, ¿verdad?, por el gobierno de turno. Apenas tiene un salario de $365, a los cuales el patrono le quita la retención de la AFP, del seguro social, que solo ahí es un 12%, y hay muchas empresas que todavía le quitan el 10% de la renta, aunque la ley de renta dice que no debe descontarse a un salario menor de 2 salarios mínimos. Entonces, al final, el trabajador es cierto que está teniendo en sus manos $365 mensuales. Ahora pregunto, la canasta básica, ¿cuál es el valor que tiene la canasta básica en El Salvador? La canasta básica ampliada anda alrededor de unos $700 mensuales, tomando en cuenta alimentación, salud, educación, transporte y otras necesidades más que surgen en la necesidad de cada ciudadano. Si esto lo traemos a la cuenta de $365 menos sus descuentos, el ciudadano salvadoreño está viviendo diariamente con un equivalente de 50 o 25 centavos por persona. En un hogar salvadoreño en donde solo el jefe de hogar tiene un salario mínimo y tiene su esposa y 2 o 3 hijos, creo que el salario mínimo no es suficiente como para pensar que una persona ciudadana de El Salvador vive con 25 o 50 centavos de dólar el día. Si nos ponemos a pensar cuánto valen hoy los tomates, cuánto valen hoy las cebollas, cuánto valen los huevos, cuánto valen los frijoles, cuánto valen las tortillas, están dando 3 tortillitas por una cora. Tortillas que para el que sabe comer tortilla de un bocado se lleva una. Y si tiene 3 o 4 de familia, ¿cuánto tiene que gastar solo en tortillas? Y tenemos un equivalente de 25 o 50 centavos por persona diaria para que viva con el salario mínimo. Creo que solo para tortillas podrán alcanzar. Entonces es necesario que nosotros podamos entender que se hace necesario que nuestros representantes en la Asamblea Legislativa busquen la manera de tener como salvadoreños un salario digno, en donde no sea por lo menos menor a $600, que tampoco sería digno, porque si nos ponemos a hacer cuenta de lo que vale la vivienda, de lo que cuesta el transporte para conducirse a su trabajo, de lo que cuesta la salud, porque si bien es cierto tenemos un sistema de salud nacional que no sirve para nada, tenemos un sistema de salud del Seguro Social que, aunque es pagado por los trabajadores, no sirve para nada, porque cuando llega el ciudadano a pasar consulta, se dedican a dar la píldora milagrosa que se llama acetaminofén y ibuprofeno, cuando hay y cuando no le dan la receta para que la vaya a comprar a la farmacia. Entonces, no es posible que no se esté pensando como clase política llevar el salario digno a una cantidad que en verdad cubra las más mínimas necesidades de los ciudadanos salvadoreños. Tenemos el salario de comercio, tenemos el salario de la industria y tenemos el salario agrícola. ¿Acaso cuando llegue al mercado me va a preguntar la vendedora si trabajo en el agrícola o si trabajo en el comercio o si trabajo en el servicio para diferenciarme el precio del producto? ¿Acaso cuando voy a comprar una casa me van a preguntar a dónde trabajo para darme una cuota mínima menor a la que le van a cobrar al que gana más? Entonces, si todos somos iguales ante la ley, señores políticos, por favor, hagan eco de este derecho constitucional de sus ciudadanos. Si vamos a ver
de cerca el caso de salud, el problema del desabastecimiento de medicamentos, de insumos, de contratación de especialistas, tanto en salud pública como en el seguro social, va cada día peor. Estamos viendo, al contrario, renuncia de especialistas en nuestras instituciones debido al maltrato, debido a las faltas de respeto en contra de esos profesionales de la salud. Vemos cómo a diario se violentan los derechos de los trabajadores y trabajadoras, imponiéndoles horarios extenuantes, negándoles sus prestaciones, como el caso de las nocturnidades, las vacaciones, las horas extras, y precisamente nuestras organizaciones, por haber denunciado el impago de estas prestaciones a los trabajadores de salud, hemos sido suspendidos y se nos está siguiendo proceso de destitución o despido a cada uno de nosotros, sin respetar el proceso legal, el debido proceso, y únicamente en forma de maconería. ¿Por qué? Porque sienten que tienen todo el poder. Nosotros esperamos que esta situación pueda cambiar, pero eso va a depender también del compromiso que adquieran los nuevos candidatos con la clase trabajadora. Porque ya estamos cansados de que nos ofrecen, nos prometen, y llegado el momento, cuando ya se sientan, cuando ya están seguros en sus puestos, comienzan a arremeter contra los mismos que les dieron su voto para que pudieran llegar a donde están. Y cuando el pueblo se dé cuenta de que es el pueblo el que manda, vamos a ver las cosas diferentes. Realmente nos preocupa el hecho de que en los hospitales se estén haciendo mejoras, pero son mejoras cosméticas, porque no se dé compra de equipos, no hay contratación de especialistas, no hay compra de medicamentos de calidad, más bien un desabastecimiento. Y llama la atención que el medicamento que más se escasea es el medicamento para los enfermos crónicos. ¿Cuál será la intención que hay detrás de eso? Entonces, el hecho de que estamos al lado de la clase trabajadora y que lo estaremos en una próxima legislatura, de poder tener una suficiente correlación en la Asamblea Legislativa, no es una promesa, es una realidad. Ya lo estamos haciendo. Ustedes saben que estamos al lado de ustedes, abanderando esta lucha, porque me parece que es la manera en la cual vamos a lograr justicia social, vamos a lograr verdadero desarrollo y verdadera equidad en nuestro país. Quiero reaccionar rápidamente a algunos de los temas que han planteado, que me parecen los 5 temas bien pertinentes. En libertad sindical, ya las leyes establecen las libertades sindicales, los convenios lo establecen. ¿Qué se puede hacer desde la Asamblea Legislativa? Hay que topar al Ministerio de Trabajo. Hay mecanismos constitucionales para hacerlo, a través de interpelaciones, a través de comisiones especiales de investigación. Tenemos la valentía e independencia para poder exigirle al Ministro de Trabajo, sea quien sea que vaya a estar cumpliendo, ¿verdad? Con una suficiente correlación podemos topar al Ministerio de Trabajo vía la representación legislativa y poder determinar responsabilidad de todas esas anormalidades que se han dado en relación a la libertad sindical. También deberíamos hacer propuestas, y queremos hacer propuestas, para que retener las credenciales sindicales sea un ilícito, porque es una forma no legal de retener y de mantener el poder y de quitarle poder a la clase trabajadora. En el tema de pensiones, les quiero comentar que hemos estado en un diálogo bien cercano como partido y como candidatos con la mesa de trabajo por la pensión digna. Estamos trabajando en algunas propuestas también que queremos presentar en esta legislatura para hacerlo desde ya, para que quede ahí el tema, se ponga en la agenda pública. Hay que seguir hablando del tema de pensión, que nos están robando las pensiones.
Y la única manera de detener eso, que el Estado lo ponga ya en sus manos, en el fondo de pensiones, es con una asamblea legislativa diferente, con una suficiente correlación para ponerle límite. También quiero mencionarles en el tema del salario mínimo, nos comprometemos a seguir acompañando esta lucha por el aumento del salario mínimo y para que haya una revisión adecuada en relación con la canasta básica. Y no solo la canasta básica alimentaria, sino todas las necesidades que hoy la familia tiene, incluso el internet, ¿verdad? Porque se necesita incluso para el estudio, para el trabajo. Y en relación con el tema de salud, sí vemos con preocupación como ahora incluso ser cotizante del Seguro Social no es una garantía que va a tener acceso a su derecho a la salud. Es increíble cómo incluso a la gente la mandan a hacer los exámenes de laboratorio clínico, la mandan a hacerlo en lo privado, porque no hay cómo hacerlo en el Seguro Social. Y que no es un sistema público, es contributivo. ¿Verdad? Imagínense, el sistema público de salud también tiene muchas más carencias. Por eso queremos proponer, y es parte de nuestra plataforma de campaña, que en los presupuestos generales del Estado existe la prohibición que se toque y que se traslade fondos de los rubros de inversión pública en el ramo de salud y el ramo de educación, para que no vuelva a pasar lo que pasó hace unos meses, que se trasladaron 60 millones de dólares que iban para invertir en escuelas, para invertir en formación docente, para invertir en sistemas de bioseguridad en las escuelas, y se pasó para pagar deuda. O esos 7 millones que iban de salud, que iban para mejorar los centros de diálisis, para mejorar los centros hospitales y muchos proyectos que estaban ahí, se pasaron para pagar deuda. Nosotros estamos proponiendo que eso sea prohibido y que esos presupuestos que van para inversión pública en educación y en salud no se toquen, ¿verdad? Porque dicen que van a invertir, pero después rompen la promesa con un descaro impresionante. Queremos pedirles, ¿verdad?, que sigamos luchando hombro a hombro. Es bien atinado todo lo que está hablando la CNTS, porque ya lo conozco, lo que han vivido la compañera Silvia y muchos compañeros más que han sido despedidos. Es bien importante saber de que en un país la economía, la seguridad y lo que es la parte política están encima de sobre todas las cosas. Por esa razón, para que haya desarrollo social sostenible en un país, todos nosotros, desde los representantes, nosotros los candidatos, si llegamos a la asamblea, tenemos que hacer una fuerza correlativa para que no sea la vida autoritaria. En este sentido, voy a ser breve. En el sector salud, tenemos que revisar la ley del escalafón, tenemos que reformar la ley, tenemos que tener un reglamento. Además, reformar el instructivo del desempeño de la función, pero que sea con la verdadera realidad. Y sobre todas las cosas, mire, la educación. Hay alguien me dijo, está bien atinado lo que es la casa de maestro o la escuela normal de maestro. Y para ser más breve, les voy a decir algo. Un gobierno, han pasado más de 35 años perdidos. Como bien lo dijo el compañero, a estas alturas nosotros deberíamos de ser el pulgarcito productivo de Centroamérica y América Latina y el mundo. Un gobierno a veces se comporta arriba con los ricos, como dice nuestro himno, abajo con los pobres. Por tal razón, siempre esas leyes que se hacen en la asamblea, que ustedes decían, siempre van en contra de los pobres, en contra de los trabajadores y en contra del mismo pueblo. Porque solo se hace, se mira la causa, pero no miran el efecto con qué se va a emplear. Por esa razón, nosotros tenemos que ser los verdaderos responsables de lo que nos está pasando. Alguien hablaba sobre lo que es la iniciativa de bajar el IVA a la canasta básica, porque nos estamos muriendo de hambre. También legalizar propiedades estatales. Muchos compañeros de nosotros están viviendo en lugares que necesitan una
también necesitamos, bien importante, la reforma de las pensiones. Porque muchos compañeros de nosotros no se van porque deben más de lo que les van a pagar de una pensión. Muchos compañeros míos se han jubilado a los 6 meses de muerto porque está la gran preocupación de lo que es la deuda que tienen. Y eso hay que trabajarlo en la asamblea, que haya una política de educación financiera para la nueva clase trabajadora, porque nosotros no fuimos educados, porque cada mes de año, enero, ahí están los bancos jodiendo, para que le vamos a dar esto, que le vamos a dar este, ¡ay! Los topamos. ¿Ah? Después es el juego. Con ello podemos decir nosotros que tenemos que trabajar todos nosotros unidos. Y en mi caso personal, la mayoría que me conocen, yo seré la voz del pueblo, de la clase trabajadora, y voy a salir a la marcha, pero siempre y cuando con el conducto regular que todos nosotros conocemos, la negociación. Y si no hay negociación, hay acción. Entonces creo que uno de los primeros compromisos, al menos, que aquí de frente, de cara con ustedes, pues reafirmo, es eso, establecer siempre y fortalecer esos vínculos que nos permitan de manera colectiva, con las diferentes expresiones organizadas de nuestra población, poder llevar estas iniciativas o temas a la mesa de la Asamblea Legislativa. Y luego hay coincidencia plena en los 5 puntos aquí planteados, y yo no dudo que en el resto de los otros 18, que aunque acá por tiempo yo sé que no se pueden hablar, pero que de seguro también tendremos coincidencias, quizás en algunos casos con matices de cómo planteamos las propuestas o las soluciones, pero esa es la fortaleza de la democracia y de los espacios plurales. Y es que a partir de ese debate, que tal vez en el caso de otro partido lo puede plantear de una forma, nosotros de otra, pero se lleguen a conclusiones que permitan un feliz término en torno a la garantía de los derechos. Y me voy en el caso de la libertad sindical y la estabilidad laboral, pues ahí no hay temas de discusión, hay legislaciones que están ahí vigentes, que deben aplicarse, otras que quizás pueden fortalecerse, porque al final las leyes siempre son perfectibles y en eso tenemos claridad que se pueden impulsar otras cosas. Sin embargo, por el tiempo quiero referirme al tema de las pensiones. Yo sé que esto es un tema sumamente complejo, y sobre todo en un país donde la mayoría de la población ni siquiera puede soñar que va a tener una pensión. Y ahora ni siquiera los que cotizamos tener certeza de que vamos a lograr tener una pensión, porque al final, a pesar de que ha habido intentos, otras reformas, hoy es una nueva ley, no es ni siquiera reforma. En diciembre del 2022 lo que se aprobó fue una nueva ley, donde si la voluntad real hubiese sido tocar esos puntos estructurales para cambiar el sistema y garantizar que este cumpla con principios básicos que nosotros seguimos creyendo que son fundamentales en el tema de las pensiones, que tienen que ver con la universalidad, y que es a lo que me hacía referencia, solo 1 de cada 4 salvadoreños o salvadoreñas cotiza, y los que se logran pensionar son únicamente el 20%. Por lo tanto, debemos hacer de la seguridad a la edad adulta mayor, a la vejez, una vejez digna que garantice pensiones para todos y todas. Y ahí se pueden, a través de diferentes mecanismos que ya otros países pues retoman, y tenemos ejemplos también de dónde poder hacerlo, para que existan pilares como el contributivo, en el que todos aportamos, hay no contributivos, pero hoy por hoy el principal problema es esa exclusión, y que a pesar que la mayoría no se va a pensionar, todos y todas cargamos con el problema. Porque totalmente de acuerdo con ustedes, por lo que quizás sucedió allá en el 2017, que yo lo oí que lo planteaban, hay que dar un enfoque desde la visión de derecho y que se escuchen todas las voces, porque este tema es tan complejo que uno de sus principales, elementos de donde se ha visto es el tema de finanzas públicas y endeudamiento, dejando de lado la perspectiva del derecho, que